Bueno, vamos a arrancar la clase. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo van? ¿Tienen dudas de la guía? ¿Qué están haciendo? Hola, sí, Hola. yo tenía algunas dudas. Voy por el 14. Ajá, bueno. Vamos viendo el 14. ¿Alguien tiene dudas anteriores? Del 7. Te ganó Zoe. Bueno, Zoe, decime. No sabemos cómo hacerlo directamente. Bueno, vamos a verlo. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Me pasó lo mismo con el 9. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el 7, el 9 y después, si no hay dudas, vemos el 14. ¿Sí? A ver, vamos a ver el 7. ¿Qué es lo que dice el 7? Compara analíticamente y geométricamente el delta I y diferencial. ¿Sí? En ese punto. Bien, entonces, por un lado, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Habíamos dicho que el diferencial de I, ¿sí? Vamos a decir, si vamos a agrandar la pantalla para que se vea bien, ¿sí? Si I es una función de f de x, ¿sí? Entonces, el cambio en I, o sea, diferencial de I, va a estar dado por la tasa de cambio, ¿sí? De la función por lo que me mueva en X, que va a ser diferencial X, lo infinitésimo, ¿sí? Acá estamos hablando infinitésimamente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nosotros tenemos en el punto X igual a 1, ¿sí? Tenemos f de X, o sea, Y es igual a X al cuadrado, X igual a 1, y delta X es 0,5. Bien, entonces, en nuestro caso tenemos, ¿sí? Esto era el 7. En nuestro caso tenemos que Y es igual a X al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado tenemos que X0 tiene que ser igual a 1, y por otro lado tenemos que delta X, pero delta X es igual a 0,5, ¿sí? Si no me equivoqué, delta X 0,5. ¿Sí? Entonces, para ver el cambio infinitésimo, o sea, ¿qué significa diferencial? Es infinitésimo, es algo muy milimétrico, muy chiquito, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, para ver el cambio ese, tenemos que
por un lado, el diferencial ahí, o sea, lo que cambia, si yo me muevo apenitas en el eje X, lo que me cambia en el eje Y va a ser acá 2X, ¿sí? Por lo que me va a cambiar en el por lo que cambio en el X, ¿sí? Pero tengo que decir, esto es en general, ¿sí? Para cualquier X. Si yo me posiciono en un X0, ¿sí? Entonces, en X0, ¿sí? El cambio, ¿sí? Infinitesimal y me muevo cerca del X0, ¿sí? Será, entonces acá, en este caso será diferencial de Y, va a ser igual a 2 por 1, ¿sí? Que me va a dar 2, diferencial X, ¿sí? O sea, lo que está diciendo acá, que va a duplicar lo que me mueve infinitesimamente en el eje X, ¿sí? Entonces, esto significa que me va a duplicar, o sea, esto significa que, vamos a poner, que en la imagen el cambio va a ser el doble, ¿sí? El doble que, que es lo que me muevo en el eje X. Es lo que cambiaría en el dominio. Vamos a poner dominio, porque el dominio es el eje X, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que ver la diferencia del delta I. El delta I es más o menos lo mismo, ¿sí? Acá el delta I, ¿sí? Entonces, en este caso, por otro lado vamos a poner Buenas el tardes. delta. Buenas, Laura. O buenas noches. No me podía conectar, Aureliano. Vengo con la computadora, los teléfonos a No hay revésar. drama. No hay Disculpas a drama. toda la audiencia. Bien, acá sí es el delta I, se define muy parecido, es muy parecido al diferencial, pero nada más que en vez de tener infinitesimamente, vamos a tener un delta X, ¿sí? Entonces acá va a ser la derivada en el X0, ¿sí? Por el delta X, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿sí? Pero acá el delta I es como un error, ¿sí? Como una variación, ¿sí? O ¿cuál va a ser el cambio? El delta I se define como I menos I0, ¿sí? Y delta X se define como X menos X0, ¿sí? O sea, es cuánto cambia, ¿sí? El I. Y en este caso, ¿sí? El delta I lo que me va a dar
es la derivada en el x0 me va a seguir valiendo 2, ¿sí? Y por el delta x, que es 0,5, y acá me va a quedar un medio. ¿Sí? Que esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia geométricamente? ¿Sí? Yo, en este caso, ¿sí? En este caso, lo que estoy diciendo es que, ¿cuál es el cambio si yo me muevo 0,5 del 1? Que eso es un valor, ¿sí? Eso es un valor que me da 1. Ahora, en este caso, ¿sí? Lo que me está diciendo el diferencial es cuál es el cambio que voy a tener, ¿sí? Cuando yo me mueva infinitésimamente, apenitas, ¿sí? Milimétricamente, como 10.000 veces milimétricamente, o sea, más chiquito, lo mínimo, que casi no lo podemos ver, ¿sí? O sea, va a cambiar en el doble, ¿sí? Acá lo estamos evaluando en un punto y entonces me da un valor, pero acá, ¿sí? Está en función de lo que me muevo milimétricamente. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Lo ven en los que preguntaron? Bueno, creo que sí. Vamos a ver el 9, que es lo que también preguntaban. Bueno, el B es más o menos lo mismo, ¿sí? Ahí dicen que sí en el chat, Aureliano. No Bien. estás hablando solo, tenés sí, acá dicen sí, más o menos. Más o menos, es más o menos. Sí. Yo tenía una duda con el 8 antes de empezar el 9. Bueno, Si quieren vamos seguir, si al no, no 8. importa. Vamos al 8, vamos al 8. Ok, gracias. Entonces, el 8 nos dice, si A es el área de un cuadrado del lado X, hallar una expresión que calcule el delta de área y el diferencial de área cuando el lado se incrementa delta X, ¿sí? Y construir una gráfica que muestra el cuadrado delta X, delta área y delta, perdón, sí. Delta área y delta y diferencial área. Bien. Entonces, acá, ¿sí? El I es una función de el área, esto es el 8. ¿Sí? El área, ¿sí? Está en función de la longitud de los lados, ¿sí? De la del cuadrado, ¿sí? Que va a estar dado por X y el área va a estar dado por A, ¿sí? Vamos a definir como A. Entonces, ¿cómo es el área? A es igual a X al cuadrado, ¿sí? Lado por lado, base por altura, ¿sí? Como es un cuadrado, es al cuadrado, ¿sí? Sí. Entonces, de acá, ¿qué nos pide? Nos pedía, si la A es un cuadrado, hallar una expresión que calcula el delta de área y diferencial de área
cuando se incrementa en delta X. ¿Sí? Bien, entonces, de acá tenemos que el diferencial de área, ¿sí? De vuelta el diferencial de área, es igual a 2x, ¿sí? Por, por diferencial x, ¿sí? Sí. Bien. Por otro lado, ¿sí? Y por otro lado, uy, pero por otro lado, ¿sí? El delta de área va a ser igual, ¿sí? A 2, ¿sí? Por x sub 0 por delta de x, ¿sí? Sí. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Es sí, sí. eso, es más o menos lo mismo que teníamos en el anterior. Construya y después dice construya un gráfico que muestre el cuadrado, delta de área y diferencial de área. Y acá, ¿qué es lo que pedirá? Esto es lo que me mató. Se supone que cada lado del cuadrado es x, ¿no? Sí, lo dice ahí. Sí, Entonces, sí, delta x debe ser lo que se le suma a cada lado, claro. gráficamente. Sería como un cuadrado más grande que contiene el original. Pero ese es el delta de área y diferencial de área es lo mismo. El diferencial de área. Diferencial de área es 2x diferencial x, ¿no? Claro, Ujú. Porque si uno grafica diferencial de área, ¿qué tiene que graficar? La recta 2x. claro. Es eso, a ver. Sí, ¿No? claro, pero son dos gráficas diferentes. Sí. ¿Sí? Una, sí, es esta. A ver, si lo podemos graficar en algún lado. ¿Cómo podemos dibujar? A ver, bueno, vamos a buscar el Paint. ¿Sí? Vamos a graficarlo en el Paint. Una lo vamos a graficar en el Paint y la otra. Bien, vamos a agrandar. Entonces, una es así. Vamos a suponer que tenemos el eje X, el eje y acá el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar no, este lo dejamos así. Y ahora vamos a dibujar el cuadrado.
Sí, acá está el cuadrado. Vamos a suponer que es un cuadrado, parece un rectángulo, pero es un cuadrado. ¿Sí? Vamos a suponer que estos lados son iguales. ¿Sí? Y entonces, cuando tenemos el delta de área, el delta de área, claro, es igual al delta X, modificar el X y acá el X. ¿Sí? Porque fíjense, donde tenemos, donde lo escribimos acá, ¿sí? Que es, o sea, tendríamos que acá modificar, es mover, tener el X0 y moverlo un poquito más, ¿sí? Entonces, de acá, básicamente, esto vendría a ser una cosa así. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí, Cuando calculamos también en el 7 y en este delta I, o en este caso delta área, sí. no me acuerdo qué es lo que pusiste vos exactamente, pero en la teoría teníamos como que era f de x más delta x menos f de x. Sí, que es I menos I0. Sí, pero claro, una de las profesoras nos respondió por el foro y nos quedó distinto el delta A. A ver, sí. Eh, También en el 7 se considera como que x más delta x está dentro de la función. A ver, vos decís esto. En el 7, bueno, Y, nosotros tenemos esto. Un segundito. A ver, vamos a ver. claro, porque el delta y está bien. Un segundo. El delta I está bien. Claro, ese lo ¿Sí? tenemos igual. Ajá. No, perdón, el diferencial y, El perdón. diferencial I. Diferencial y, claro. Pero el delta X, a ver, ¿dónde lo escribimos? Delta Acá, I. acá. Delta I, ¿sí? Esto es igual. Vamos a poner I menos I0. ¿Sí? Ah, Uy. sí. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Acá, esto es, acá perdón. Bueno, este es el delta X, que es X menos X0. ¿No es cierto? Ese es el delta X. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, de acá, ¿sí? Acá pues yo puedo seguir desarrollando. Acá me quedó eso. Pero podemos decir que, ¿cuánto vale el I0? Cuando el X vale 1, el I0 vale 1. ¿Sí? Sí. Entonces me queda I menos 1 por, y acá me quedaría X menos X0, me valdría, esto es el delta X, justamente acá me daba 0,5. 0,5. ¿Sí? Entonces acá esto era, acá me quedaba un medio, ¿sí? Era igual a 1. ¿Sí? Claro, pero o sea, cuando lo escribimos por el foro nos dio al revés, que delta I nos daba 1, perdón, diferencial I nos daba 1 y delta I cuando reemplazábamos 5 cuartos. No, el diferencial I no te puede dar un número. Te tiene que dar en función del diferencial X. Ah, bueno, entonces habría que preguntarle otra vez a la profesora. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo el diferencial I es un cambio en función de otra cosa. ¿Sí? Entonces Sí, tiene que estar
salvo que sea una constante. Cuando es una constante, sí, es un valor. ¿Sí? Sí. Y entonces el delta I, perdón, es que como me confundí con No, por entre las favor, dos por favor. cosas. Sí, sí. Estoy viendo bueno, lo que anotamos y. Entonces el delta I se pone como I menos I0. Sí, Y vos pusiste F' de I0. sí. Ah, perdón, no te entendí. No, es la definición. Delta X, delta algo, ¿sí? Es una resta. Delta por lo general se describe a una diferencia. ¿Sí? Lo que me muevo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, delta I es algo menos algo. En este caso es I menos I0. ¿Sí? Incluso vamos a fijarnos en la teoría. A ver, vamos a fijarnos en la teoría. Un segundo. Vamos a mirar. Campus. Vamos a la teoría y a los papeles. Como si se dice. Profe, Sí. lo que pasa es que yo había preguntado en el foro ese Ajá. ejercicio y yo le había dado un valor a diferencial de X No. y me la... Al incremento debe Bueno, ser a delta de X. claro, a delta X, al diferencial no se le puede dar un valor. Diferencial es, como le decía, es moverse infinitesimamente. Eso es lo que está describiendo el diferencial, es moverse casi que no podemos percibirlo. Es una notación, ¿sí? No tiene un valor de diferencial. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Derivadas, acá, apuntes. Apunte, no. Paramétrica, punto de derivada paramétrica, no. Función de aproximación. Claro, el que dice Integral, más abajo, por ahí. noción de funciones. Acá. El que dice no, el que dice diferencial de Taylor está, me parece lo de. Bien. Sí. Muchas gracias. A ver. Acá, diferencial. Taylor. Desarrollo de Taylor. Sí, si ustedes van acá, tienen que estar acá. A ver. Razón de cambio. ¿Ves? ¿Ven? Acá, diferencial I es la resta entre el f de el I0, que es f de X0, y el punto que sigue. I o en este caso es el I va a ser X0 más delta X. ¿Sí? Claro. Y delta X es la resta entre X menos X0. Claro, nosotros como ¿Sí? en la general pusimos esa, la de delta I es igual a f en x0 más delta menos f en Claro, x0. claro, bueno, ¿ves? Pero acá yo lo que estaba diciendo que delta siempre es una diferencia. Sí, Siempre o sea, siempre. Cuando nosotros hablamos, por lo general, de cambios, ¿sí? Cuando estamos hablando de cambios, generalmente se le pone a delta como la diferencia entre el cambio, ¿sí? Pues por claro, ahí sí. usamos otra delta en otras funciones y es otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y acá, fíjense, está uno del cuadrado, justamente. Vamos a ver que la longitud del lado del cuadrado en el instante t y al área el cuadrado en el instante t.
sabemos que el área en el instante t es esto. Entonces, derivando, nos queda esto que tenemos acá. Y bueno, acá regla la cadena porque está en función de t. ¿Sí? Y acá el diferencial es un límite. ¿Sí? No tiene nada que ver con el delta. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? Diferencial es esto. No se le pone valor al diferencial de x. Siempre es eso. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Y, a ver, vamos a ver. Bueno, acá derivada sucesiva, esto ya no. ¿Sí? Entonces, en este caso, volviendo, ¿sí? Yo lo dejaría o sea, el delta I es 1 acá. Pero si ustedes lo quieren ver, cuál es el valor de I que cambió, lo pueden, una de los trabajos que se puede hacer es, bueno, acá obtuve que, vamos a dejarlo como está, ¿sí? Entonces, el delta I me daba 1, ¿sí? Eso es lo que habíamos tenido. Pero en ese caso, yo quisiera saber cuál es el I que obtuve cuando yo me moví, ¿sí? A partir del 1, ¿sí? Entonces, ahí puedo poner, por ejemplo, acá el delta I, vamos a tener así. A ver, delta I es igual, en este caso, vamos a ponerlo como el valor absoluto, porque es una medida de cambio nomás. Entonces, no, ¿sí? Acá es I menos 1, que era el I0, esto me daba 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el I que yo cambie? Si yo me moví 0,5 del 1, ¿sí? Si yo me moví 0,5 del 1 en X, entonces el I que voy a obtener de acá va a ser I va a ser igual a 2 o I va a ser igual a 0. ¿Sí? Se obtiene de esta igualdad. El delta I es la diferencia. ¿Sí? Entonces, si yo me moví 0,5 positivo, ¿sí? Del 1, o sea, me fui al 1,5, si yo me fui al 1,5, entonces el resultado va a ser 2. Si yo me fui al 0,5, ahí entonces me va a ir al I igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una aplicación. ¿Sí? Oye, ¿esa no sería la recta, Aureliano, que hay que graficar? Porque si vos decís que si X vale, si vale un medio, si vos estás en el 1, perdón, que interrumpa, Sí, X0 sí. vale 1. Si yo me corro medio 0,5 a la izquierda, decís que la variable Y vale 0. Sí. Y si yo me corro 0,5 a la derecha, la variable Y vale 2. Y ahí tengo los dos puntos por donde pasa la recta 2X, que es la recta que habría que graficar. Exacto. ¿No? Sí, en este caso, pero no pedía en este caso graficar. Claro. ¿Sí? Sí. En este otro caso, en el del cuadrado, bueno, sí.
Claro, igual cuando grafiquemos 2x, esos puntos nos podrían servir. Sí, 0,5 con 1 y 0 con... exacto. No, ahí no. A ver, vamos a ver. Ahí no, porque si a 1,5 le tocaría el doble, que sería 2. Claro. Y a 0,5 le tocaría 1. No. Dije mal lo que dije recién. Bien. ¿No? Pero vamos a ver, vamos. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Esto es el área y el delta de área. ¿Sí? Entonces acá, esto es el área. Bueno, no, vamos a usarlo con esto acá. Esto es el área. ¿Sí? Y todo acá, esto, o sea, esto más esto es delta de área. ¿Sí? El delta de área es el área de este cuadrado más grande. ¿Sí? Donde yo me moví delta de x y delta de x en la altura y en el ancho. ¿Sí? Ahora, vamos a graficar el diferencial. Entonces, el diferencial acá era 2x. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner y igual a 2x ¿sí? Entonces acá me va a decir que si mi x es igual a 0, ¿sí? El cambio no va a ser 0. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, si la longitud vale 2, ¿sí? El cambio va a ser 4 veces lo que me mueva en la dirección infinitésimamente del 2. ¿Sí? Me va a cuadriplicar, ¿sí? 4 veces lo que me mueva en el eje X. ¿Sí? Si estoy en el 4, va a ser 8 veces lo que me mueva en el eje X. ¿Sí? No va a ser el doble que X, va a ser 8 veces lo que me mueva en el eje X. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande es el cuadrado, ¿sí? El diferencial va a ser, al moverme infinitésimamente, va a ser mucho más grande. ¿Sí? Que es razonable. ¿Se entiende la idea? ¿O se complica? Es difícil de entender al principio. Alguien entró. Ahí está. ¿Se entiende? Si estoy en el 6, de vuelta, si estoy en el 6, ¿sí? Si yo me muevo apenitas, ¿sí? Apenitas en el eje X, se va a hacer 12 veces lo que yo me moví, el cambio en el área va a ser 12 veces lo que yo me moví en el eje X. ¿Sí? Sí, profe. Yo entendí. Bien. Es difícil, ¿sí? No se Sí. preocupen, es difícil, ¿sí? Pero con el tiempo se va a entender, ¿sí? Bien, el 9 dice, la medida del lado de un cuadrado es 10 centímetros con un posible error de 1,64 centímetros. Aproxime usando diferencial el posible error al calcular el área del cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos
Esto es el 9. Tenemos que el lado, de vuelta, Voy a perdón. pasar en el 8. Claro. Esto el lado es claro, exacto. ¿Sí? Entonces, acá mi X es igual a 10. ¿Sí? En este caso. Y mi delta, mi delta X es 1,64. 1,64 sí. ¿Sí? Te tendría que Entonces, haber dicho. no, por delta X es igual a 1,64. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿sí? Acá tengo un posible error. ¿Sí? Entonces, acá el cambio, el delta área, ¿sí? Va a ser igual. Entonces, acá es 2 por 10, ¿sí? Por el delta X, que es 1 sobre 64, Sí. ¿sí? 64, que esto es igual 0.3125 con decimales, no sé si lo querías así. 0,25, 0.3125. ¿sí? O sea, lo que va a cambiar es alrededor de esto, ¿sí? Acá me está diciendo lo que puede cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo, acá es una cosa de interpretación, ¿sí? Porque dice un posible error, ¿sí? Entonces, si es exacto, entonces me va a dar que el área es el área es 100, 100. ¿sí? 100 metros cuadrados, ¿sí? Ahora, si como tengo un error, ¿sí? Va a ser 100 más menos este valor, ¿sí? Claro. O sea, va a estar entre esos valores, ¿sí? Entonces, de acá puedo decir que el área, ¿sí? Al tener este error, el área está entre... 99, ¿querés que te diga el resultadito o Dale, lo querés dale. dejar indicado? 99.69, si redondeamos a 2 decimales, Sí. y 100.31 sería. Y entonces acá 100.31. ¿Sí? Que esto no es otra cosa que 100 menos esto y 100 más esto. ¿Sí? O sea, acá da un delta, porque dice posible error. Entonces no sabemos cuál es el error exacto. ¿Sí? No sabemos cuál es justamente el delta X. Tenemos que... El error varía entre esos números. Exactamente, porque Bien, perfecto. tenemos que el delta X es así, más o menos, ¿sí? O aproximado, ¿sí? En realidad, tendríamos acá aproximado. Claro, porque no dice si es en más o en menos de esos 10 centímetros de lado. Entonces uno se cubre y dice puede ser más o menos. ¿Sí? Tiene Y que ver aparte, con estadística. claro, dice un posible error. Puede ser que Claro. esté o puede ser que no. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Sí? Y eso, es como el delta, ¿sí? Es como una aplicación de la diferencial, porque el diferencial, acuérdense que es diferencial de área, es 2 por x, diferencial de x, ¿sí? Entonces, ahora yo digo, bueno, me muevo tanto, bueno, es como
aplicar el diferencial a una medida. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Muy bien. Es tiempo. Tranquilos, es tiempo. ¿Sí? Bueno, el día más o menos lo mismo. Y preguntabas el 14, Milagro, ¿no? Sí, más que nada porque como es raíz, como que se me complica derivar tanto. No sé si, por ejemplo, cuando la derivo y la tengo en el denominador ya, que sería 1/2 por raíz de x más 1, ¿no? ¿Y por qué no trabajás como x más 1 todo esto a la 1/2? Menos. A Eso la- era lo que iba a decir, si podía hacer eso así nada. Sí, sí. Ok, Sí, claro. así no se me complicaba tantos denominadores y eso. Claro. Está bien. Lo escribís como potencia negativa y listo. Claro. Ok, bien, gracias. No, por favor. ¿Más dudas? Profe, después yo tenía una duda con el 4i. El 4 y... Ah, lo habías dicho al principio. ¿Qué Sí, pasó? que me olvidé. Ah, usando la regla del hospital. Bueno, ¿qué pasó? Tipo, llegué. No, no llegué. Ah, O no sea, llegamos. derivé, pero después como que no pude hacer más. No A sé ver, cómo hacerlo. bueno, tenemos esto, el 4i. Te lo dicto, Aureliano. Bueno, entonces 4i, tenemos el límite. Cuando x tiende a pi sobre 2 y la función es secante cuadrado de x Sí. menos tangente cuadrado de x. Bueno, ¿qué es lo que hiciste acá? Contame. Puse secante por tangente al cuadrado, ¿Secante por tangente al cuadrado? ¿Por qué secante por tangente al cuadrado? porque así lo vi en una regla de derivación. No, primero tenés que escribir a esto como división de dos cosas. Claro. Ah, ¿Y qué es la secante? A ver. es... Perdón, me olvidé. No, no, tranquila, tranquila. Buscala, a ver, ¿qué es Eh, la secante? ¿En derivada? No, 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 en ¿qué es la función de secante? otra función trigonométrica. Claro, ¿qué es la secante? ¿Cómo se ¿Secante define? no es 1 sobre coseno? Sí. Bueno, entonces es 1 sobre coseno. Entonces 1 sobre coseno cuadrado de Eh, x. ¿Sí? Y la tangente, 1 sobre... y ¿qué es la o tangente? seno sobre... No, coseno sobre... Seno sobre... Ay, perdón. Seno Ah, sobre... Está bien. Con la seno, cabeza te vamos diciendo. Sí. seno sobre coseno de x. ¿Sí? Entonces acá puedo sacar como un denominador coseno cuadrado. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces acá me quedaría, vamos a escribir esto. ¿Sí? Y acá me quedaría 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Sí? Sí.
todo en 1. Bien. Y entonces, ¿esto a qué es igual? A 1 menos tangente al cuadrado. No, ¿esto a qué es igual? Yo tengo que... ¿A qué es igual? Ay, ni idea. ¿Al coseno al cuadrado? Exactamente, Ay, exactamente. Y por propiedades trigonométricas, ¿sí? Esto es igual a el coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. ¿Sí? sí. Y acá dos cosas. Una podría simplificar y hacerlo que sea 1, o bueno, es decir, O reemplazar por pi sobre 2. cuando el coseno, claro, cuando el coseno, cuando el x vale pi sobre 2, acá me queda 0 sobre 0. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, estamos en el problema de, vamos a hacer de cuenta que no nos olvidamos de simplificar. ¿Sí? Entonces, estamos en un problema de 0 sobre 0 y aplicamos L'Hopital. ¿Sí? Y por L'Hopital tenemos que calcular la derivada y la derivada. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos la derivada de coseno cuadrado es 2 por coseno, coseno de x, ¿sí? Por menos seno de x, ¿sí? Esto es por derivación de la regla de la cadena. ¿Sí? Sí. Y bueno, acá es lo mismo abajo, ¿sí? Y entonces, acá, de vuelta, tenemos, si lo evaluamos en pi sobre 2, nos va a quedar 0 sobre 0, ¿sí? Y no vamos, ¿sí? Y no vamos a llegar no llegamos a nada en este caso, ¿sí? En algunos casos podemos llegar a algo, pero acá cuando tengamos que derivar de vuelta, ¿sí? Si derivamos de vuelta, me va a quedar acá la derivada de un producto y acá también la derivada de otro producto, y se me va a hacer, ¿sí? Ah, entonces queda 0 sobre 0. No, si No. nosotros simplificamos acá, Ah, bien, 1. nos queda 1, ¿sí? Pero yo acá podría usar reglas trigonométricas si quiero, a ver si nos sirve eso. Tenemos así, y acá lo mismo, el menos 2, ¿sí? Y acá, créanme, esto es seno, acá se me va el paréntesis, y acá también se me va el paréntesis, ¿sí? Y entonces me quedaría, esto es el seno de 2x, créanme, ¿sí? Y esto también es el seno de 2x. Entonces yo lo podría poner así, usando propiedades trigonométricas, ¿sí? Esto es igual al, acá, menos 2, bueno, sin de 2x, y acá menos 2 sin de 2x, ¿sí? Y acá el 2 con el menos 2 con el 2, el menos 2 con el menos 2 se me va, ¿sí? Y entonces vamos a ver si podemos correr una vez más, a ver si puedo llegar a algo. Quiero ver si podemos llegar a algo. Esto y esto
¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? A ver, cuando estoy en pi sobre 2, seno de pi me da 0 y seno de pi también me da 0. Entonces me queda 0 sobre 0. Vamos abajo, copiamos, hacemos lo mismo y derivamos. Si derivamos, acá me quedaría 2 por Coseno. coseno de 2x, ¿sí? Y 2 por el coseno de 2x, ¿sí? Y acá, cuando el x es pi sobre 2, acá me quedaría coseno de pi, que es menos 1, ¿sí? Entonces me quedaría menos 1 por 2 y sobre 2 por menos 1, que esto es igual a 1. Y acá llegué. ¿Sí? Terminé llegando con la regla del L'Hopital. ¿Sí? Pero tuve que usar las propiedades trigonométricas acá. ¿Sí? Sabiendo que pasa esto. Que dos veces el producto de esto es el seno de 2x. ¿Sí? Sí, sí. Pero, como decíamos al principio, podríamos haber llegado sin usar regla del L'Hopital. Claro. ¿Sí? Acá simplificamos ¡pac! Y ya llegamos. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí. Muy bien. Bueno, ¿más dudas? Yo tenía una duda, ahora que me acuerdo, con el último Sí. del 4, el n, El n. de si hay que aplicar logaritmo Sí. para, o sea, puedo aplicar logaritmo para despejar la x de los dos y después a la x también la despejo como logaritmo. No, porque vos tenés que la clase pasada habíamos visto cómo es la derivada de una exponencial, de a a la x, Ah, es verdad. que teníamos Ok. que la derivada es el logaritmo de a, Claro. ¿sí? Por a la x era. A la x logaritmo de a. A la x por logaritmo de a, sí. Sí. ¿Sí? Sí, ok. Hay que ¿Está usar bien? eso. Nosotros lo que calculamos ya lo podemos usar. Y yo, ahora que estoy pensando, yo haría una regla más general, mirá, con la exponencial. ¿Por qué? Porque para que ya se tenga la derivada, porque la exponencial es un número también elevado a la x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo e a la x, ¿sí? E a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x, ¿cierto? ¿Sí? Sí. E a la x derivado es igual a, acá vamos a poner a e a la x. ¿Sí? Entonces, e a la x. Que es igual, puedo poner como el logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Sí? Por e a la x. ¿Sí? Porque el logaritmo de e es igual a 1. ¿Sí? Y acá tenemos un caso general. Un número elevado a la x, la derivada es esto. En particular, ¿sí? Si yo tengo, en vez de e, tengo a la x,
¿Y cuál es la derivada de la x? Que habíamos dicho. Logaritmo de A por la X. Claro. ¿Sí? Que es esto, logaritmo natural de A por A a la X. Es similar a lo que tenemos acá. Es igual. ¿Sí? Fíjense lo que descubrí. Sí. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nos acordamos de la regla de derivación, que A a la algo, un número elevado a la X es igual a la derivada de esto, en particular para E, nos queda, ¿sí? Bien. ¿Qué más? A ver, vimos el 7, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 es del mismo estilo, ¿sí? El 11 también. El 12, ahí desarrollo de potencia, ¿sí? O sea, serie de Taylor. ¿Cómo andan con una serie de Taylor? Es muy interesante el Taylor. Yo pude hacer el 12 y el 13. Estuve avanzando hoy a la tarde y bueno, ahí me quedé. Bien. El desarrollo de serie de Taylor es importante, ¿sí? Porque podemos, que después uno se lo olvida. Muchas veces nos olvidamos de Taylor. Pero es muy importante porque es la aproximación, podemos aproximar cualquier función que sea horrible, ¿sí? A un desarrollo polinomial, que los polinomios ya sabemos cómo manejarlos. ¿Sí? Entonces está bueno porque si por ahí tenemos una función horrible, la podemos, no vamos a tener la función exacta, pero vamos a tener una aproximación de la función en términos polinomiales, ¿sí? Y la facilidad de eso es que la podemos manipular, los polinomios lo podemos manipular de forma más sencilla, las derivadas las podemos calcular más fácil, ¿sí? Lo podemos graficar más fácil, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Esa es la ventaja de llevar a un polinomio. Y lo que tenemos, que el desarrollo de Taylor, ¿sí? Está centrado en un punto, ¿sí? Entonces, aproxima la función alrededor de ese punto. Entonces, cuanto me vaya alejando de ese punto, voy a tener un poquito más de error, ¿sí? Pero cerca de ese punto la función se va a comportar como ese polinomio, ¿sí? Está bueno. Bien. Y entonces, llegaron más o menos hasta el 12, 13, 14 y Y acá algunos dicen que no, que todavía no llegaron. Ajá. Así que, bueno. ¿Cuándo lo vieron lo de Taylor? ¿Lo vieron ayer? ¿Cuándo fue el día que lo dio Alfredo? No, creo que lo dio hace como una semana ya. Ah, bien. Porque él va más. Hoy terminó él con lo de Bien. resolución de funciones. Acá algunos dicen que se quedaron por el 10. Ahí van, más o menos por esos ejercicios. Bien. El 11 es parecido al 10 y el mismo estilo, ¿sí? Vamos a hacer el 12 para que tengan una idea y después ustedes lo siguen, ¿sí?
O el 14, vamos a hacer el 14 porque es un poquito más completo. ¿Sí? El 12 y el 13 y los que siguen son parecidos. Pero vamos a hacer el 14 entre todos. ¿Sí? Bien. Dice, desarrolle en potencias de x hasta la derivada cuarta de orden, ¿sí? Cuarto orden, perdón, de la función esa. La raíz cuadrada de x más 1 y utilizar este desarrollo para calcular la raíz de 1,1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Taylor lo que dice, ¿sí? Taylor lo que dice es que si tenemos una función, sea f, una función continuamente n veces diferenciable, ¿sí? O sea que tiene derivadas continuas n veces, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, tenemos que y conocemos, vamos a poner, conocemos f de x sub 0, ¿sí? Y sus derivadas en ese punto. Vamos a poner acá entonces, lo ponemos acá. Y conocemos eso. Ahora, entonces, ¿sí? Vamos a tener que f de x0, vamos a poner f de x, va a ser igual a f de x0 pero x0 más f' en x0 por x menos x0, ¿sí? Más la derivada segunda en x0 por x menos x0 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Más... ¿No es sobre factorial de 2 Sí, en la segunda? Sí, es cierto. Sobre factorial de 2, 2 factorial, ¿sí? Acá es 1 factorial, que es 1. Claro. ¿Sí? Y acá es f, la derivada enésima de f en x0 sobre Factorial de n. Sobre factorial de n, ¿sí? Más, y ahí vamos a tener un error, ¿sí? Faltaría la diferencia. Ah, la diferencia, sí. X menos x0, uy, abajo. X0 más un error. Perdón, ¿Sí? sería la n. Ay, Perdón. sí, hoy estoy mal. No, bueno, se supone que yo estoy para auxiliar. No.
A ver, más un épsilon, que es un error. ¿Sí? Más un error, ¿sí? Que es que yo me mueva, ¿cuánto me muevo? Del x0. ¿Sí? Que el error tiene una forma, ¿sí? Que después lo van a ver, donde el error, ¿dónde estaba el error acá? El error es igual a, y acá me queda la derivada n más 1, ¿sí? N más 1 en un sí, en otro valor, ¿sí? Sobre n más 1 factorial, ¿sí? Por acá es x menos x sub 0 a la n más 1. ¿Sí? Y esto, por supuesto, está en función del x. ¿Sí? Entonces acá es un sí, es un error de en función del x. ¿Sí? Y donde, ¿sí? Este valor de sí, esta constante, ¿sí? Es un valor perteneciente al intervalo x0, x, ¿sí? O al revés, según cómo está, del lado que está el x, ¿sí? Que por supuesto, ¿sí? Como lo digo en otra materia que doy en el segundo cuatrimestre, ese valor de sí no lo vamos a poder encontrar, ¿sí? Es un valor que existe, ¿sí? Sabemos que existe por resultados, pero no lo podemos encontrar salvo que sepamos cuál es el error exacto que estamos cometiendo. ¿Sí? Porque acá lo estamos expresando como una función del error. ¿Sí? Entonces, no necesariamente lo vamos a poder encontrar. ¿Sí? Muy raramente lo vamos a poder encontrar ese valor de sí. Pero es así la definición. Muy bien. Esto es lo que hice el desarrollo de Taylor, ¿sí? Que dado una función y tenemos la función, lo que vale la función en un punto y sus respectivas derivadas, entonces podemos aproximar a la función, en vez de quedarnos con todo este choclo, ¿sí? Nosotros nos quedamos con esta parte, ¿sí? Entonces, no vamos a tener el error, no vamos a contar el error este. Por lo tanto, va a ser una aproximación. Al no contar el error, esto va a ser aproximadamente. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo, nos quedamos con los n más 1 primeros términos. ¿Y por qué pongo n más 1? Porque tenemos n derivadas y este punto, ¿sí? Que nos hace hacer que sea n más 1 término. ¿Sí? Y por lo tanto, el valor obtenido va a ser una aproximación
de f de x. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener, voy a copiar esto y vamos a empezar a hacer. Entonces vamos a tener esto y en vez de tener, ahí está. En vez de tener igual, vamos a tener que esto es aproximadamente. ¿Sí? Entonces, aproximadamente. Bien. Entonces, vamos a nuestro problema en sí. ¿Sí? El 14, el ejercicio 14, nos decía Raíz de x más 1, la función. aproximar Raíz de 1,1. raíz de 1. 1. No, pero primero era x aproximar. X más 1, perdón. Desarrollar, vamos a poner. Sí. Desarrollar. Sí. La raíz de x más 1. X más 1 en potencias de x y utilizar el desarrollo para calcular raíz de 1.1. Y aproximar. Y a raíz de 1.1. ¿Sí? Entonces, para eso, desarrollar de orden 4, decía. ¿Sí? Sí. De orden 4. Bien, entonces, para calcular de orden 4 tenemos que calcular las 4 primeras derivadas. ¿Sí? Acá, el término x a la cuarta me va a aparecer acá. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular las 4 primeras derivadas. Entonces, acá vamos a poner centrado en el 1, ¿no? Sí. Desarrollar de orden 4 centrado en el 1. En 1. ¿Sí? Porque tenemos que decir dónde lo vamos a hacer el desarrollo. Centrado en 1. Muy bien. Entonces, nuestra f, como decíamos hoy, vamos a escribirla como algo de potencia. ¿Sí? Entonces, esto es x más 1 a la 1/2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estoy viendo? Ah, sí, estamos. No estábamos en silencio, digo, se fueron. ¿Sí? Entonces, teníamos esto. ¿Sí? Entonces, la derivada primera, ¿cuánto me va a valer? Sería 1/2 de, o sea, Bien. multiplicado por x Sí. más 1 Sí, y eso elevado a la menos 1/2. exactamente. ¿Sí? Y vamos a hacer un paso más. ¿Sí? Esto evaluado en 1, la derivada en 1, ¿cuánto me da? Uno sobre 2 raíz de 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué le evaluás en 1? Porque, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Bueno, desarrollar la serie de potencia, pero tengo que centrar en un valor. Claro. ¿Y ¿Sí? lo puedes entrar en cualquiera? ¿O tiene que ser en 1? No, en cualquiera, pero ¿qué es lo mejor? En 1, porque ya sabemos más o menos cómo trabaja, que está más cerca de este. ¿Sí? Ok. Porque fíjense lo que nos dice el teorema de Taylor. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos el teorema de Taylor nos dice que
tenemos una función y conocemos la función evaluada en ese punto, ¿sí? Y su derivada en ese punto. Entonces yo tengo que poner lo que vale en ese punto, ¿sí? Acá vamos a elegir, por eso, pongo centrada en 1. ¿Por qué? Porque se me ocurre porque está cerca del 1,1. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces de acá vamos a calcular también f de 1. ¿Cuánto me vale f de 1? Hay de 2. ¿No? Claro. ¿Está bien? Bien. Y la derivada segunda, Sería 1/2 por menos 1/2, que es que un sería menos un menos 1/4, cuarto. ¿no? Exacto. Menos un Por, cuarto. ¿Sí? por x más 1 Sí. elevado a la menos 3/2. Exactamente. ¿Sí? Y acá entonces la derivada segunda en 1 es igual ¿a qué? A menos un cuarto. ¿Sí? Todo eso, acá me va a quedar 8 raíz de 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿y el 3 dónde iría? Como el 3. De menos 3/2. Por O sea, eso, esto, o sea, 2 elevado a 3 medios es 2 al cubo, raíz cuadrada de 2 al cubo. Entonces sale un 2 ok, para afuera y me queda 8. claro, ¿Sí? sí. Bien. Y entonces ahora la derivada cuarta, la derivada tercera, perdón. ¿Cuánto es? Sería menos 1/4 por menos 3/2. Sí. Que sería 3 octavos. Sí. ¿Sí? Por x más 1. Sí. A la menos 5 medios. Claro. Que esto es igual a f, la derivada tercera en 1 es igual a ¿qué? A 1 sobre No, 16, ¿puede acá, ser? claro, 1 sobre, ¿cuánto? 16. 16 puede ser. 16. ¿Por qué 16? A ver, saco, Por, tengo por 2 y 2, esto. 4. Y me queda 3 sobre 3 medios, ¿no? Ah, perdón, me había olvidado del 3/8. ¿Sí? 3 medios y acá raíz de 2. ¿Sí? Que es lo mismo que 2, 3 raíz de 2. ¿Sí? Sí. Bien.
Y entonces, por último, la derivada cuarta, ¿sí? Vamos a escribirlo así, cuarta. Uy. La derivada cuarta, ¿a qué es igual? A 3/8 por menos 5/2. Que es menos 15, 16. 16 por Por x más 1. x menos 1, x más 1, perdón, x más 1 a la 7 medios, menos 7 medios. Sí. Y entonces de acá tenemos que la derivada cuarta de 1, esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre menos 15/2, ¿puede ser? Acá lo Por escribí raíz de mal. 2. Esto lo escribí mal. Acá, perdón, acá me quedé con, esto es 3/8, ¿sí? 3/8, y acá me quedaría 4, ahora sí, 4 por raíz de 2, y acá entonces esto es 32 sobre 3 raíz de 2. Ahora sí. ¿Sí? Porque es evaluar esto. Aquí, Claro. ¿sí? Y acá entonces me quedaría menos 15 sobre 16. Y acá es 2 a la sobre 1 sobre acá 8 por raíz de 2. ¿Sí? Sí. ¿Y esto a qué es igual? 8 por 16, 128. 128. Entonces esto es igual a menos 15 sobre 128 raíz de 2. ¿Sí? Por lo tanto, f de x va a ser aproximadamente, ¿sí? F de 1, que es raíz de 2. ¿Sí? Entonces va a Sí. ser raíz de 2, ¿sí? Más la derivada primera era 1 sobre 2 Raíz de 2. raíz de 2, y acá esto es por x menos 1. ¿Sí? Más la derivada segunda, que es menos acá, entonces me queda 1 sobre 8 raíz de 2. es menos, claro, es 1 sobre 8 raíz de 2, raíz de 2, ¿sí? Y acá esto dividido, Factorial de 2. factorial de 2, ¿Qué es 2? es 2, por acá x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Más, y acá esto es
3 sobre 32 raíz de 2 sobre 3 factorial, ¿sí? Por x menos 1, todo eso al cubo, más, y el último que nos queda, ¿sí? Menos. O menos, Claro. todo esto, ¿sí? Uy. Todo esto dividido 4 factorial por x menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Ahora lo voy a poner para abajo para que se vea. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Y este es el polinomio que nos queda. ¿Sí? Que yo lo puedo escribir de una forma un poquito más elegante. Entonces acá me quedaría raíz de 2 más, y acá esto nos queda igual, 1 sobre 2 raíz de 2, acá x 1 menos sobre... 1, Ah, perdón. ¿sí? X menos 1, Sí. y acá es menos 16avos. Claro. 1 sobre 16 raíz de 2, ¿sí? Por x menos 1 al cuadrado, más, 3 y aquí, sobre 192. esto Porque el es factorial de 3 es 6. 6 por 32, 192. 192 raíz de 2, todo esto por x menos 1 al cubo, Ujú. menos, Y acá queda 15 dividido 3072 raíz de 2. raíz de 2 abajo, Ujú. Porque hicimos por, factorial de 4, que es 24, por 128. ¿sí? Y este es el polinomio. Ahora, si yo quiero averiguar cuánto vale 1,1, ¿sí? Si yo quiero averiguar cuánto vale acá, en 1,1, puedo reemplazar el 1,1 y acá me va a quedar una expresión, ¿sí? Que por ahí es, acá me va a quedar una expresión, o sea, me va a quedar esto por 0,1, esto por 0,1, más esto por 0,1, todo esto, cada uno por 0,1 elevado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendría que calcular esto, multiplicarlo por 0,1. Restarle esto, multiplicado por 0,01. ¿Sí? Esto multiplicado por 0,001. ¿Sí? Se va corriendo para el costado. Bueno, yo lo elevo. ¿Sí? ¿Se entienden? Está bien. Ustedes me pueden decir, sí, bueno, pero yo quiero calcular, es un despiole esto, ¿sí? Es un despiole, ¿sí? Si yo quiero calcular raíz de 1,1, bueno, lo que pongo en la calculadora y ya está. Si total, para calcular raíz de 2 también tengo que poner la calculadora, ¿sí? Sí, eso es verdad. ¿Sí? En este caso no hay, o sea, la ventaja que es un polinomio. Eso, la ventaja que si yo quiero estudiar esta función, la raíz cuadrada de x menos 1, y me va a resultar un poquito más fácil estudiar qué pasa con el polinomio. ¿Sí? Ahora, si yo quiero evaluar en un punto de estos, por ahí es
más, más complicado. Yo lo que podría haber hecho, ¿sí?, es centrarlo en otro punto. ¿Sí? Yo lo que podría haber hecho es centrarlo en, por ejemplo, en el 0. ¿Sí? Me da cosas más lindas. Todo me da, acá me da 1, acá me va a dar 1/2, acá me va a dar -1/4, acá me va a quedar 3/8, y son números muy lindos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo lo hice centrado en el 0. El 1,1 está lejos del 0. ¿Sí? Según como me mandó un mensaje de Laura ayer, está bueno, Está muy bueno. según la mirada, 1,1, según donde lo estemos mirando, por ahí es lejos o cerca, ¿sí? Pero, ¿qué Que es lo podríamos lejos? compartir a los chicos. Voy a ver si lo podemos compartir acá, Sí, cómo no. después de que termine la clase. ¿Qué es lejos y qué es cerca? ¿Sí? Bueno, acá yo me imagino que, por ejemplo, si yo lo miro en un conjunto, como dice ese video, si yo lo miro en un conjunto que los X varían desde, qué sé yo, desde -1000 a 1000 y 0 y 1,1, ahí están más o menos cerca. ¿Sí? Ahora, si yo lo miro de que los números varían desde, qué sé yo, desde -1 a 2, y el 0 está lejos de -1,1, ¿sí? Entonces, hay que ver la óptica donde se ve, ¿sí? Por eso también está la parte de diferencial. Eso también es otra parte de ver, ¿sí? Está muy bueno el video ese que me... Sí, si querés, estoy subiéndolo a la compu. Cuando vos me Bueno, digas, lo podemos compartir. bueno, sí, compartirlo. O lo paso yo acá, miren, lo paso Ah, yo. bueno, Ahí dale. está. Ahí está, más fácil. Un segundo, miren. Voy a buscar tenemos acá acá. A ver si lo bajamos. Tarda un cachito. Ahí está. Entonces, el alumno solito tiene que entender qué es esto. Si no entendemos, bueno, acá me están diciendo, averigua qué le pasa a esto cuando n va a infinito. ¿Qué quiere decir que n va a infinito? El infinito no existe, no es un número. ¿Está? Entonces, me están diciendo, poner, reemplazar n por un número muy grande, muy grande, muy grande. 1 sobre n. ¿A qué se va a acercar? Y 1 dividido un número muy grande, agarren la calculadora, así que yo no me voy a poner a explicar límites. 1 sobre un número muy grande, ¿qué da? ¿Quién me contesta? Sí, creo que es bastante evidente. Lo pueden escribir, lo pueden graficar, si quieren los van graficando. Supongamos que grafico en la recta. El primer término es cuando n vale 1. Acá tengo el primer término. El segundo es un medio. ¿Me están siguiendo? Este es el que llamaríamos a 2. ¿Quién es a 3? Un tercio. ¿Cómo sabe, profesora, que un tercio es más chico que un medio? Bueno, querido, si llegaste acá y nunca te lo preguntaste, es triste. Muchos contestarán, ¿sí? Da la pizza. Media pizza es más grande que un tercio de pizza. ¿Qué es un tercio de pizza? Partí la pizza en 3 y me comí una. ¿Está? Un medio mucho más grande. No importa, quiero que entiendan, nada más. Después viene un cuarto y solitos se van a dar cuenta que esto se acerca así. Y yo voy a hacer este comentario porque tal vez, bueno, los chicos de electrotecnia después van a cursar matemática de... Pero los demás no creo que tengan después demasiada observación. Ya sé el límite, no digo más nada. Yo voy a volver a repetir lo que dije. Si n tiende a infinito, que significa que n toma valores grandes, tan grandes como quiera y más, la sucesión se acerca a 0. ¿Qué significa se acerca? Si llegamos hasta acá y no sabemos qué quiere decir cerca, es dramático, porque en matemática permanentemente estamos tomando límite. Vuelvo a repetir,
En la derivada, delta X o H tiende a cero. ¿Qué quiere decir? Entonces el límite se acerca a la derivada. ¿Qué es que se acerca? Si no sabemos qué significa cerca, tenemos problemas. Entonces yo digo, y si acá hay algunos míos por ahí me recuerdan, yo siempre decía, ¿quién está cerca mío? Estos dos chicos. Y esta chica, los demás están. No, profesora, estamos cerca, todos los que estamos en esta aula. Es verdad. ¿Y qué decide lo que es cerca o no? Yo vivo en Bernal y puedo decir, no, Bernal queda lejos de La Plata. Yo podría decir, no, todo lo que es Gran Buenos Aires está cerca de Bernal. La Plata está cerca de Bernal. ¿Cómo puede decir lejos? El que vive en Resistencia Chaco está lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es cerca? En el lenguaje corriente, ¿qué es cerca? Depende de qué contexto. Tendríamos que buscar la segunda parte. Se trabó, sí. No, estaba todo, pero se trabó. Bueno, pero lo que querías que escucharan está, lo de cercanía, Sí. que es relativo, ¿no? Está bueno. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, hay que ver qué es relativo cerca, a qué estamos hablando de cerca, ¿sí? Ajá, bueno, el traductor de ingeniería está el video. Ah, mirá. El traductor de ingeniería. Bien, bueno, pero da una noción, ¿sí? Está bueno porque da una noción de lo que estamos, de lo que estamos tocando, ¿sí? Las preguntas que nos hacemos, ¿qué cerca? ¿Qué cambio? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es cerca? ¿Qué es moverse? ¿Sí? De eso se basa el análisis. El análisis se basa en eso. El álgebra se basa en definir operaciones. El análisis se basa en estudiar el comportamiento cuando movemos algo o describir, ¿sí? Describir algo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Por mi parte, no. Bueno, ya tienen para hacer lo que sigue, ¿sí? De desarrollo de Taylor y estudio de funciones. ¿Sí? ¿Cuántos ejercicios son de esta unidad? Sí. Son un montón. 26. Bueno, nos quedan 12 ejercicios. ¿Sí? Bueno, el 14, el 15 es de la misma idea. Y lo que no va a quedar es el estudio de funciones. Eso es el gran tema de esta unidad. ¿Sí? Pero bueno, si no hay más preguntas, dejamos por aquí y seguimos el lunes. Bueno, profes, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. ¿No? Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, buen fin de semana a todos. Adiós.